y Administrativo por la Universidad de Trujillo, es docente universitario, es especialista en técnicas de litigación oral en el sistema jurídico peruano y es gerente general de Rojas y Abogados. Dicho ello, le damos la bienvenida al doctor a fin de que pueda presentar esta sesión. ¿Qué tal? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Disculpen la demora, pero estamos trabajando constantemente por el bienestar de nuestros patrocinados y también un poco de fallas técnicas por el camino. Es en esa forma que vamos a iniciar con el proceso de terminación anticipada. Ah, un momento, por favor. Ya. Bien, la terminación anticipada es un elemento sumamente importante en el transcurso que estamos teniendo como abogados. Hay algo interesante que nosotros vamos a desarrollar, que es saber el proceso penal. En la semana anterior, ya mi colega Jorge Luis Rivas nos hablaba sobre el proceso inmediato, pero a la par nosotros tenemos que saber que hay infinidad de metodologías para poder encuadrar un proceso inmediato. Este proceso inmediato nos va a ayudar a desarrollarlo de tal manera que podamos obtener un beneficio para nosotros. Y esto va a ver en todo este aspecto que es temas de violencia contra la mujer. Muchos de nosotros hemos observado este proceso y lo hemos detenido desde la periferia, desde afuera. Pero una vez que estamos nosotros adentro litigando, nos damos cuenta, ¿aló? Hola, me quedé, ¿está bien? ¿Sí? Ya. Cuando estamos nosotros dentro litigando, nos damos cuenta de que hay soluciones prácticas. Y yo les quiero comentar casos que he llevado. Mi estudio jurídico tiene 31 años litigando, defendiendo a las personas. Estos 31 años nos ha demostrado que hay salidas mucho más eficientes que ir a un proceso judicial donde todo está al azar. Ejemplo, si en una situación de violencia, maltrato, donde las evidencias son notorias, existen videos, testigos, la prueba de ADN, los moretones, es ahí donde tenemos que aplicar nuestra terminación anticipada. Este procedimiento se da en los actos preliminares donde nosotros vamos a tener que observar si es conveniente o no una terminación anticipada. Si los hechos incriminan directamente a nuestro patrocinado, tenemos que optar por estas soluciones alternativas de conflicto. Y estamos hablando de un conflicto penal. El conflicto penal que entendemos en el mundo jurídico como la justicia negociable. Siempre que me dan la oportunidad de conversar, yo más de una ocasión comento de muchos de los estudiantes que están enamorados de las técnicas de litigación oral, están enamorados del sistema norteamericano, pero no van más allá de aquellos docentes que les han enseñado eso. Si realmente les interesaría un sistema acusatorio puro, este sistema acusatorio puro norteamericano es el que te permite a ti negociar las penas, negociar salidas alternativas a un conflicto penal. Por eso que en Estados Unidos no se asombran cuando el fiscal no acusa. Pero ¿qué ocurre aquí? En el país, cuando existe un hecho donde notoriamente se ve que la mujer está mintiendo, pero debe continuar la investigación. Ejemplo, el año pasado, me parece 2023 o 22, ustedes recordarán el siguiente caso, una señora dijo que fue secuestrada
y que le habían robado el bebé. Este hecho, lo pueden googlear si desean y van a ver todo lo que salió. Este hecho cada vez era más llamativo, más externo. Algunos decían de que la habían secuestrado y que la habían cortado y a partir de ahí le habían sacado el bebé. ¿Y qué pasó? De que la mujer estaba mintiendo. Es aquí donde el sistema norteamericano, un sistema acusatorio, hubiera visto las evidencias y no hubiera acusado a nadie. Pero en nuestro sistema peruano, en nuestro sistema del morbo, es donde es la necesidad de acusar. Cuando se realiza una investigación, no sabemos si se investiga para imputar o se está imputando para investigar. El fiscal no puede tener una idea preconcebida de lo que es el delito, sino más bien lo que se está desarrollando. Bueno, vamos a esperar un momento. Creo que se le fue el audio al doctor. Ocurrió un problema con el audio. El doctor va a volver a ingresar para que se pueda restablecer.
¿Hola? Sí, me compartes me autorizas para poder prender mi cámara, sí. Pero ahora sí se le escucha. Sí, a ver, pero mi cámara no prende. Que no se puede visualizar. A ver, espérame. Ya está. Ya, ahora sí. Ya, genial, gracias. Como le seguía diciendo, nosotros vivimos enamorados de las técnicas de litigación oral. Y ustedes pueden observar cómo fiscales, jueces pelean porque no hay una situación concreta y real de lo que nosotros necesitamos. Los actos preliminares, la solicitud de traslación, la oposición que puede haber, son estos actos que vamos a encontrar en el transcurso del proceso. Les decía, un caso muy simple de violencia contra la mujer. Estos casos de violencia contra la mujer son los casos más sencillos que existen porque te permite negociar la justicia. Si nosotros podemos negociarla, podemos encontrar una solución. No permitamos que llegue a un proceso judicial, sino más bien intentemos llegar a un acuerdo con el fiscal cuando los hechos son netamente incriminatorios. Yo soy de esas personas que postula que no se debe defender lo indefendible, sino más bien se debe buscar soluciones alternativas al problema. Les decía, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes que son apasionados de la técnica de litigación oral, también deberían aprender del otro extremo las técnicas de negociación. Las técnicas de negociación son aquellas que nos permiten solucionar un problema sin que un tercero se meta, sin que un tercero se intervenga. En una ocasión yo escuché a un juez donde un abogado empezaba a hacer un alegato, mencionaba un argumento ad baculum, y el juez le decía: abogado, por favor, corríjase. Eso a lo mejor le permiten en provincia, pero aquí en Lima no. O sea, esas actitudes son las que debemos evitar. Cuando llegamos a juicio, nos vamos a encontrar con operadores de justicia que desconocen también la misma situación del proceso, pero aún así tienen la potestad de poder corregir a las personas. Y van a observar distintos videos, lo pueden ver en YouTube, cómo corrigen el mismo juez, cómo corrige al abogado o al fiscal, por más que el fiscal esté en una correcta posición. Ahí pueden ver, por ejemplo, al magistrado Chinchay también, que está teniendo una discusión en sala, ¿ya? Y se discuten temas irrelevantes, porque al final son egos, y lamentablemente la profesión es eso, son egos de cada uno de los individuos. Ya. Entonces, como les digo, este es el proceso que nos va a ayudar a nosotros a no llegar a un nivel donde tengamos que discutir o buscar una solución a un tercero cuando nosotros lo podemos resolver. Lo que sería en Estados Unidos este sistema de justicia negociable se plantea también en nuestro código mixto. En nuestro código no es un sistema acusatorio, no es un sistema inquisitivo, es un sistema mixto porque permite la oralidad y también permite la escritura. Para que tú te constituyas como actor civil, tienes que presentar un documento. Para que tú pidas tutela de derecho, tienes que hacerlo por escrito. Porque si fuera netamente oral, simplemente fijamos fecha de audiencia y oralizo lo que desee. Mismo Senado romano. Pero no, nosotros es un sistema mixto que debemos trabajarlo constantemente. ¿Y cuáles son las habilidades que debe tener el abogado? Es tanto la redacción como la oratoria. Y estos aspectos lo vamos a ver aquí en el procedimiento de terminación anticipada. Lo que yo tengo la potestad de poder conversar con el fiscal, y lo dice el código, donde se pueda negociar y llegar a un acuerdo.
¿Cuál es la diferencia entre nuestro sistema peruano con el sistema norteamericano? El sistema norteamericano le da una amplia vaguedad al fiscal para que él pueda decir, ¿sabes qué? Te vas 1 año, te vas 3 años, te vas 5 años, te vas 15 años, servicio comunitario, o sea, le da la potestad de poder negociar. Mientras que en nuestro código la negociación se reduce a un porcentaje de reducción de la pena. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, cuando hacemos una terminación anticipada, vamos a tener una predictibilidad de lo que va a pasar. Y de aquí les voy a enseñar cómo se calcula estos beneficios que tenemos. Que al inicio, a mí, como cualquier otro abogado recién egresado, se me hacía difícil el cálculo, pero lo vamos a hacer de manera sintáctica, metodológica, con esquemas, para que ustedes puedan observar. Este acuerdo que yo estoy teniendo con el fiscal, donde veo, observo como abogado, desde mi experiencia, que son innegables las pruebas, como les digo, en un caso de violencia, donde la cámara lo graba al hombre que golpea a la mujer, donde hay testigos, existirán otros colegas que quieran una situación absolutoria a través de una teoría del caso donde eximan de responsabilidad a la persona y puede ser que digan, ¿no? Legítima defensa, aquellas situaciones, ¿no? Pero también existe otras situaciones de abogados que conocemos el Código Penal donde vemos que podemos aplicar mecanismos que resuelvan el conflicto, mecanismos que nos orienten a tener una protección. Y es ahí donde la persona que asume su responsabilidad es recompensada. ¿Es recompensada con qué? Con una reducción de pena, con una pena suspendida. Entonces, el procedimiento de terminación anticipada es, yo lo solicito al fiscal, negociamos. Al negociar me refiero de que va a haber una reducción de lo que está pidiendo él y la reparación civil. La reparación civil no está cuantificado. O sea, no es como si fuera una tabla donde digo, bueno, cometió lesiones culposas, cometió violencia psicológica. Y como es violencia psicológica, entonces que pague 200 soles porque es lo que cuesta la consulta. No, así no funciona el proceso. Se puede negociar. La reparación civil no hay límites. Se puede negociar un poco más, un poco menos, siempre y cuando sea actor civil. De no ser así, Fiscalía va a tener las dos potestades, tanto la acción penal, que es imputar, como la acción civil, que es negociar la indemnización. Una vez que yo solicito, ¿ya?, al fiscal, le converso, le digo, ¿sabes qué? He observado de que sí hay elementos de convicción en los cuales incriminan indudablemente a mi patrocinado y solicito una terminación anticipada. Debo aclarar también que existe casaciones, la jurisprudencia menciona que esto de solicitar una terminación anticipada no genera la culpabilidad, solamente genera una negociación que queda entre el fiscal y el abogado, el fiscal y el acusado. No genera la culpabilidad. No porque yo estoy solicitando terminación anticipada significa que mi patrocinado sea culpable. Simplemente la terminación anticipada se da como un mecanismo para resolver un conflicto donde los mismos elementos de convicción que ustedes están observando puede generar una solución práctica a un problema. Y dicho y hecho, ¿ah? Miren, a un colega yo le digo, mira, son innegables el video. No, pero que el video, aquí ha habido otro video donde sale, ya dura 2 minutos y la mujer es quien lo cachetea. ¿Ya? Pudo haber provocación, pudo haber habido insultos, pero es innegable la violencia con la cual el hombre agredió a la mujer. Llega esto a juicio, si hubiera aplicado una terminación anticipada hubiera sido menos, y el juez, cuando sentencia, sentenció tal como si hubiera sido el beneficio de una terminación anticipada, con los extremos mínimos, con toda la relación, con todo el razonamiento que correspondía, casi igual como la terminación anticipada, solamente le aumentó 2 meses más. En cambio, si él hubiera hecho el consejo que yo le di de una terminación anticipada, esto hubiera resuelto con una sentencia que lo declaraba culpable, pero con una pena
restringida una pena que va a estar fuera de casa. Y es aquí donde va a haber una audiencia que se presentan los cargos, la explicación del alcance, los elementos de convicción, donde se llega al acuerdo debido a la culpabilidad que tiene la persona y el acuerdo que se está planteando. Cuando yo planteo terminación anticipada, la terminación anticipada tú la puedes plantear antes que el fiscal culmine su investigación. Hasta que antes que culmine su investigación. No te estoy diciendo hasta que acuse, ¿ah? Recuerdes, hasta antes que termine su investigación. Y aquí va a haber una fase decisoria donde hay un auto de desaprobatorio o una sentencia que lo confirme. Porque no únicamente se trata de decir, sí, yo lo hice, sino también de acreditar los elementos de convicción que nos están atañando a nuestro cliente como culpable del proceso. Es en ese sentido, entonces, que vamos a definir la terminación anticipada. Este preámbulo que te estoy mencionando es un preámbulo magnífico que podría ser mejor si permitimos que las partes lo desarrollen. ¿Y por qué digo que las partes? Porque en toda negociación, si solamente las partes, los involucrados, son los que intervienen en el aspecto, van a poder llegar a una solución. El proceso especial por medio del cual el órgano persecutor y el sujeto pasivo de la persecución proponen al órgano jurisdiccional concluir el proceso obviando el cumplimiento de las fases ordinarias. Esta terminación anticipada puede hacer fin a un proceso común, porque ya se están poniendo de acuerdo las partes. Y esta naturaleza jurídica tiene un acuerdo, un consenso, una relación donde la persona se predispone a resolver el problema de una acción bilateral. Las acciones bilaterales, ya saben lo que significa sus palabras, significa que son dos personas. En este caso, el fiscal con el investigado. Se ponen de acuerdo sobre los mecanismos que está teniendo. Si muy bien están de acuerdo sobre los hechos y no sobre la pena, pueden irse a juicio sobre la pena. También lo permite el mismo código. Esta negociación jurídica procesal es un avance de nuestro código penal. Yo soy de las personas que discrepa al decir que es un nuevo código penal porque prácticamente estamos llegando ya a los 20 años, fue en el 2004, o sea, ya tiene 20 años nuestro código penal, nuestro código procesal penal, y aún lo seguimos llamando nuevo. Es como en una parroquia llegó un sacerdote de 60 años y lo llamaban padre joven, porque los otros tenían 80, 90, 100, pero ya no es joven. Nuestro código simplemente llamémoslo como tal, nuestro código procesal penal. Nuestro código procesal penal en un adelanto que ha tenido, nos permite negociar. Hago hincapié también que en partes de Lima todavía se sigue litigando con el anterior código. Espero que ya puedan resolver esa situación y se litigue con esos mecanismos del Código Procesal Penal, o llamémoslo también el actual Código Procesal Penal. La naturaleza jurídica, cuando yo hago mención de la naturaleza jurídica, hago mención que es una institución consensual que permite la solución del conflicto jurídico penal. Así como existen diversas conflictos, tienes conflictos en materia laboral, conflictos en materia tributaria, conflictos en materia civil. Por ejemplo, los conflictos en materia civil, ¿dónde se resuelven? Con un conciliador. Es mejor ir a un centro de conciliación o entablar un proceso judicial. Los que hemos estudiado Derecho, hemos pasado por la Facultad de Derecho, nos han dado un esquema del abogado litigante. Hay que ir a juicio, porque el juicio es donde nosotros obtenemos nuestras ganancias. Cada escrito que presenta un abogado es su pago. Si no hay escrito, no hay pago. Pero en la actualidad existen abogados modernos, más sofisticados, más científicos. Estamos hablando ya de una nueva ola, donde
hemos observado que mientras menos tiempo es mejor. Una de esas personas que me gusta estar en esa generación, porque las conciliaciones, como mecanismo moderno que son también, permiten resolver el proceso en un solo acto. Y claro que conviene a las partes, porque en esa misma conciliación que están teniendo, un proceso simple de familia, van a observar que en la conciliación pueden poner régimen de visitas, pueden poner alimentos. Si el hombre no está en la capacidad económica de pasarle 1.200, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Te puedo pasar 500, trabajo en un molino, me pagan con arroz, te doy un saco de arroz, te doy una caja de... Se puede colocar, se puede negociar. Ese clase de conflicto, ¿qué es? Un conflicto civil, un conflicto laboral. ¿Se puede negociar un conflicto laboral? Claro que sí. Y esto se hace en la zona de trabajo, con los gobiernos regionales de trabajo, donde tienen un conciliador especializado en eso. Siempre que he entrado a una institución del Estado, salgo decepcionado por los elementos o los trabajadores del Estado, administradores del Estado, y regreso siempre a la naturaleza de los privados. Los privados dan un mejor servicio que el Estado. ¿Y a qué viene esta reflexión? Porque miren, un día yo iba a resolver un proceso laboral y en este centro de conciliación que tenía dentro del gobierno regional, el conciliador simplemente dijo, a ver, hablen. Se paró, se fue y empezaba en la puerta a fumar un cigarro. Si yo ese día no estaba ahí, y les hablo ya de hace 7 años, cuando recién salía de la Facultad de Derecho, le decía, mire, señora, ya mi patrocinada ha hecho los cálculos, le está usted debiendo 4.000 soles como beneficios sociales, no sé si usted lo podría cancelar, estamos dispuestos a que sea en partes. Ya, joven, mi doctor me decía joven, bien más joven que ahora. Ya, joven, entonces, que sea en 4 partes, por favor, para evitar problemas. Ya, de acuerdo. Doctor, llegamos a un acuerdo. O sea, si ese día no estaba ahí, si ese día yo no realizaba la solución a un conflicto, podría haber habido cualquier cosa. Y es entonces que estas soluciones o alternativas de conflicto son las que nos dan a entender la importancia que tienen resolver el conflicto desde su génesis, desde su origen, desde el génesis del problema. ¿Y quiénes son? Los que acusan y el investigado. Estas personas son las que nos van a ayudar a poder resolver el problema. Por eso que esta naturaleza de conflicto penal, esta justicia negociable es importante. Es una forma alternativa y hasta preferente por su rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público y contradictorio. ¿Qué logramos en un juicio? Doctor, lo que logramos en un juicio es la absolución, pero en realidad en un juicio lo que estamos haciendo es como jugar a los dados, porque recordemos de que nuestros administradores de justicia, llamados jueces, también hay muchas situaciones donde desconocen el proceso. Les comento las anécdotas que yo he vivido como abogado. En una ocasión, yo siendo parte del actor civil, la juez de investigación preparatoria hace observaciones a la acusación que tiene la fiscal, ¿ya? La fiscal no logró identificar correctamente cuántos metros eran del hecho delictivo y la juez sarcásticamente respondía, metros más, metros menos, señora fiscal, usted está acusando, se devuelve su acusación. Al día siguiente fui a ver otro caso y a la secretaria que estaba pidiéndole las copias de mi expediente, al frente estaba la jueza que vapuleó, derrotó, ninguneó, vapuleó esplendidosamente a la fiscal diciendo la siguiente frase: yo no sé qué hago acá, yo no sé derecho penal. Alzó la mirada, me miró, la saludé, doctora, ¿cómo está? Y se regresó silenciosamente. Observamos que si dejamos pasar el proceso a una segunda instancia a las manos de nuestros administradores de justicia, va a haber muchas variantes. Por ejemplo, la fase de la carga procesal. No se va a resolver rápido el proceso. Pero aquí, con estos sistemas y soluciones de conflicto, sí va a haber una solución rápida. Vamos a evitar
toda esa carga procesal y vamos a llegar a un acuerdo. Es una suerte de transición previa a la etapa final de juzgamiento que evidentemente contiene concesiones recíprocas. El imputado negocia la admisión de la culpabilidad y el fiscal negocia una reducción de la pena. Ya desde ahora les menciono que la reducción de la pena es una predictibilidad de lo que va a pasar. Si el fiscal está acusando por 5 años, el código dice que por terminación anticipada se le va a reducir un sexto de esa acusación que se. Si nuestro código penal menciona que va una pena de 4 a 10 años, se toma el extremo mínimo y ese extremo mínimo se reduce un sexto. Y eso lo vamos a desarrollar el día de hoy porque este mecanismo es el que te va a ayudar a ti a resolver infinidad de problemas que son sumamente sencillos, como el tema de violencia contra la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el aspecto de violencia contra la mujer? Primero, que ese hombre reconozca la gravedad de los hechos y que conserve el distanciamiento. Y eso se logra ¿cómo? En un acuerdo. Y este acuerdo es de la terminación anticipada. Muchos de los procesos que yo he llevado, donde innegablemente el hombre o la mujer es la agresora, he aplicado terminación anticipada. Al transcurso de mi exposición les voy a ir contando las experiencias de los casos. Soy un hombre hecho de casos judiciales. Yo no tengo imaginación para inventar. Y todo lo que tengo son experiencias propias, que al final de la exposición ustedes pueden hacerme preguntas sobre el caso. Nuestro Código Procesal Penal, en este nuevo escenario de los procesos penales, donde nos vemos avasallados, embelesados por un sistema acusatorio adversarial, el fiscal, que es el director de la investigación y tiene el monopolio de la acusación, es evidente el desbalance del poder en negociación con el investigado. O sea, es claro, el fiscal tiene el jus puniendi del Estado. El fiscal tiene todo un aparato de poder para poder sancionar a ese mal ciudadano. Ello justifica la intervención del juez de la investigación preparatoria. Porque si muy bien el fiscal tiene todo el poder para poder castigarte, es como si fuera una hoz, un machete, para poder cortarte y degollarte, es ahí donde entra el juez para controlar todo ese poderío y dar la balanza respectiva. Si nosotros estamos observando que no se respeta las garantías que tiene, pedimos una audiencia de tutela de derecho. Estamos al igual. Lo importante es poder realizar los mecanismos correctos, los mecanismos idóneos en la solución de estos conflictos. Les voy a mencionar las soluciones alternativas que se tiene en nuestro Código Procesal Penal. Tenemos, en primer lugar, el principio de oportunidad. Estimados participantes, cuando ustedes se encuentren ante el derecho penal, no le tengan miedo al derecho penal. Yo les digo a mis estudiantes, yo soy el jefe de prácticas de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, y ellos están siempre con el pie derecho para los procesos civiles, porque en los procesos civiles no hay riesgos. Ellos dicen, no, doctor, ¿y qué pasa si no lo defiendo bien y se va a la cárcel? No le tengan miedo al proceso penal porque existen delitos que se pueden controlar a través de estos mecanismos de solución de conflicto y no es una pena condenatoria, sino más bien va a haber restricciones. Esta situación del principio de oportunidad, que es uno de los mecanismos de solución de conflictos, inicia con la capacidad de ver que los delitos sean menores a 4 años. Y ahí ustedes, estimados participantes, pueden aplicar el principio de oportunidad cuando se encuentren con los delitos de estado de conducción de ebriedad. Estos delitos, donde es innegable pues, las pruebas, porque pasa por su dosaje etílico y sale positivo, es donde se tiene que aplicar ¿qué? El principio de oportunidad. Otra situación donde se aplica el principio de oportunidad, estamos hablando de la OAF, la omisión a la asistencia familiar.
La omisión a la asistencia familiar es innegable también porque simplemente es el hombre que no ha pasado alimentos y se ha formado una liquidación. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Tiene que pagar esa liquidación. ¿Y qué aplico ahí? Aplico un principio de oportunidad. Estos mecanismos me parecieron a mí maravillosos porque en la vida real nosotros nos encontramos con diferentes situaciones para resolver un problema. No nos encontramos con hechos donde vamos a debatir en un principio de igualdad de armas y empiezo y grito y escenifico. Observarán, como les menciono, ¿no? Hay bastantes videos en esta situación donde los jueces corrigen a los abogados diciéndoles de que no es una sala de jurados. Por favor, abogado, míreme. O sea, el abogado está haciendo su alegato, da la espalda y empieza a hablar al público, cuando el abogado lo que realmente debe hacer es hablar al juez, porque el juez es el que sentencia, sino que existen abogados que hablan para la prensa. ¿Y cómo nos identificamos? Ahí tenemos que plantearnos cuál es el gran resultado que tienen aquellos que son mediáticos. ¿Absuelven a sus patrocinados? No se trata de un sistema donde yo busco la mediatez, sino que yo busco la eficacia de resolver un conflicto. Y aquí, aplicar una terminación anticipada es mucho mejor. Y yo postulo siempre esas teorías porque es más eficiente lograr una reducción de pena que postular una absolución. Las situaciones son innegables. Ustedes pueden observar ese video donde salen de la salita de un tal lugar y esta persona le entrega el dinero y ahí está el video. O sea, ya no se puede negar más. Más bien tendría que haber una reducción de pena. Y es ahí donde se aplican esos mecanismos, como les menciono. Para verificar la legalidad es donde interviene el juez de la investigación preparatoria y la razonabilidad del acuerdo entre las partes. Porque no se puede negociar en un desbalance de poder. Se negocia siempre cuando están acorde en las partes. Y esta parte es lo que nos va a dar a entender qué es lo que vamos a hacer. Y con este énfasis en la suficiencia probatoria de los cargos aceptados. Como les menciono, el tema de violencia contra la mujer son procesos que han generado mucha carga laboral. El día jueves, claro, llevé un caso en el 17º Juzgado de Investigación Preparatoria del Cono Norte. Si allá es el 17º. Yo me quedé prejo, porque aquí en Lambayeque llegan solamente hasta el 7º. O sea, imagínense la carga de procesos que están teniendo en los conos o en Lima, donde aquellos que sepan realmente manejar el código procesal penal van a obtener beneficios. Más de una ocasión, cuando el patrocinado no sabe lo que es absolución, lo único que entiende es si va a ir, si es pena efectiva o pena restringida. Lo que el patrocinado quiere es simplemente no ir a la cárcel. Él entiende eso, él entiende de que pudo haber declarado culpable, pero estoy afuera y acepta la responsabilidad. Es bonito estos mecanismos porque nos dan a entender de que sí podemos ayudar y dar una cuota de solución a problemas planteados. Fuentes. Esto, como pueden observar, los mencionaba desde el inicio, es un sistema norteamericano neto. Esto sí ha sido extraído de un sistema acusatorio adversarial donde se puede negociar. El plea and bargaining o acuerdo negocio americano. O sea, los americanos, por eso que se ha creado el método Harvard, que es de la Universidad de Harvard, donde se han puesto detenidamente a estudiar qué es lo que se necesita para llegar a un acuerdo. Y les menciono, el método Harvard parte primero por saber los intereses de la persona. Aquí ustedes también deben estudiar negociación.
sistemas de negociación. ¿Qué es lo que le interesa a la persona? ¿Qué es lo que desea la persona? Lo que desea la persona es no ir a la cárcel. Lo que desea la víctima es medidas de restricción, que ese hombre no se acerque más, que le pague una reparación civil. ¿Hay un punto medio para llegar a un acuerdo? Sí, los mecanismos que tiene el Código Penal. Uno de ellos, terminación anticipada. Existe otro que se llama conclusión anticipada, y ya lo voy a explicar en el transcurso de mi exposición. Entonces, el pettimento o aplicación de la pena a distancia de las partes, como se hace en Italia, más de una ocasión he mencionado que nuestro Código Procesal Penal es un hijo de Italia. O sea, es prácticamente una copia que ha tenido. Tal como existe el actor civil, el tercero civilmente responsable, también lo tiene el Código italiano. Hemos seguido esa gran ilustración que tienen los italianos, Carneluti, por ejemplo, seguimos siendo parte de ellos, seguimos bajo su tutela. Si me preguntan, doctor, ¿dónde debería yo hacer una especialización, una maestría, un posgrado en el extranjero? Tendrías que hacerlo. Si conoces idiomas, hacerlo en Italia. Si conoces algún otro idioma, hacerlo en Alemania. El inglés ayuda para eso, porque nuestros jueces son capacitados en el sistema germánico-románico. O sea, el Poder Judicial los capacita y los manda para allá, España, Italia, Alemania. ¿Y cuál es el contrasolazo que se dan los abogados? Los abogados van a Norteamérica y aprenden técnicas de litigación norteamericanas. Por eso que están observando los videos que hay un conflicto de poderes, porque no hay una metodología correspondiente, porque son diferentes escuelas. Al juez lo que le interesa es que tú estés sentado y le puedas explicar como si fuera una exposición, como si fuera una sustentación. Al juez no le interesa que tú te pares, al juez no le interesa que tú empieces a hacer mímicas. Y ahí, claro, comparto yo mucho de los docentes que me han enseñado, que son jueces superiores, donde el juez sentencia no porque el abogado formuló una mala pregunta. Ustedes recordarán, ¿no? Pregunta subjetiva y se empiezan a arañar, se empiezan a discutir. Pero el juez no juzga porque se formuló una mala pregunta. El juez juzga por los elementos de convicción que hay, los medios de prueba. Por la prueba es la que juzga. No por si mi abogado objetó o no objetó una pregunta. Porque si se dan cuenta en el proceso judicial, aquellos que son abogados o están en un estudio jurídico o están en el Poder Judicial, más de una ocasión, el juez es el que lo calla al abogado. Abogado, esa pregunta no es correcta, por favor, esa pregunta es subjetiva, replantéela. El juez, sin necesidad que el otro abogado o la fiscalía intervengan para decir que es pregunta subjetiva. El mismo juez es el que lo controla. Y esto también tiene un reflejo, como les menciono, de la mediación alemana. Es importante para un sector de la doctrina nacional la regulación de esta institución consensual en el Código Procesal Penal peruano, que tiene como fuente el Código Procesal colombiano. Las figuras que obtenemos son figuras que observamos de nuestros vecinos. Nuestro código es un código que ha mirado siempre hacia el norte, desde la época republicana, siempre hemos visto embelesados cómo la Gran Colombia desarrollaba sus constituciones y hemos visto también cómo desarrollan sus políticas criminales. Y es ahí donde salen estas figuras de negociación. Como les menciono, posgrados, ¿dónde deberían hacerlo? Siguiendo una tradición, una cultura, Colombia, si no, si tienen más recursos, España, Italia, Alemania, que son parte de nuestro sistema germánico-románico. La normativa nacional nos habla el artículo 2 de la ley número 26320 de la terminación anticipada, el artículo 20 de la ley número 28008, delitos aduaneros, el artículo 468A, el 471 del nuevo Código Procesal Penal. Y aquí quiero hacerles mención, por ejemplo, ustedes recordarán de estos mecanismos, ya que estamos hablando de Colombia, vino a la mente una gran situación, de los mecanismos de alternativa de solución de conflicto. Ustedes recordarán a Shakira y este conflicto que tuvo con
su expareja Gerald Piqué. Y como vivía en España, porque ahí tenía su familia, la gran cantante Shakira, se le había hecho una investigación porque no estaba pagando los impuestos, tenía un conflicto tributario que había llegado a una naturaleza penal, tal como lo dice nuestro código. ¿Qué es lo que aplicó Shakira? Shakira aplicó también uno de estos mecanismos de solución de conflictos. Asumió la culpa y pagó al Estado español. Y con eso se terminó el proceso. Miren la solución. Qué práctico es saber principios de negociación. Estos principios de negociación, como la terminación anticipada, que es prácticamente una figura que lo puedes encontrar en Colombia, lo puedes encontrar en España, lo puedes encontrar en Italia, en Alemania, te permite resolver el proceso sin la angustia de estar masallando o embelezando a la otra persona. Simplemente lo resuelves. Las soluciones alternativas a un conflicto y entre ellas la terminación anticipada. Es entonces, las consideraciones previas que vamos a encontrar en el modelo acusatorio asumidos en nuestro nuevo Código Procesal Penal prevé diversos mecanismos procesales para obtener una solución rápida y efectiva del conflicto jurídico penal peruano. Hago hincapié porque el Diario del Abogado es una página tan conocida que llegamos a nivel latinoamericano, internacional, y siempre hago énfasis de lo que estamos aprendiendo aquí es el sistema peruano, derivado a la comisión de un hecho delictivo, pudiendo aceptarse las siguientes clasificaciones. Primero, por decisión del fiscal, un proceso inmediato y una acusación directa. El proceso inmediato se va a dar debido a que como ya estoy teniendo una negociación con él, se incúa el proceso inmediato y se resuelve el conflicto. Por acuerdo del imputado y la víctima, principio de oportunidad y acuerdos reparatorios. Lo que sí es interesante, como les menciono, es que como no está regulado, no hay una tabulación por los daños ocasionados extrajudicialmente, deja potestad de las personas involucradas ponerse de acuerdo sobre el conflicto. Y es aquí donde en una situación, yo no hice terminación, sino hice conclusión anticipada. Y la conclusión anticipada se da antes que inicie el juicio. ¿Cuándo se da terminación anticipada? Terminación anticipada se da hasta antes que termine la investigación del fiscal, antes que se dé por concluido. Entonces, hasta ahí yo puedo aplicar que el mecanismo de terminación anticipada. Doctor Rojas, pero ¿qué ocurre si mi patrocinado se dio cuenta de que realmente es culpable y las pruebas lo involucran? Existe otro mecanismo que se llama la conclusión anticipada, que lo debe solicitar antes que inicie el proceso judicial, antes que inicie la etapa oral. Es aquí donde resolví el proceso en una conclusión anticipada y donde hacía mención de que se reduce la pena, pero que no se va a poder pagar una reparación civil, sino se va a pagar por debajo del mínimo que está diciendo. Y el mismo fiscal estaba de acuerdo, pero el abogado de la agraviada que no se había constituido como actor civil quería participar y dejé, y eso lo vamos a hablar mañana, el actor civil y su importancia, dejé claro de que como es abogado de la agraviada, no puede sostener sus requerimientos de daños, sino más bien que interactúe por intermedio del fiscal, que el fiscal tiene que sustentar. Y como ustedes sabrán, ¿qué ocurre con la fiscalía? Igual como cualquier otra administración del Estado que vive en una carga procesal tan grande, que dejan de lado el tema de los daños y perjuicios y se enfocan en lo que realmente debe interesar, enfocarse en la persecución penal. Por acuerdo del fiscal y del imputado, terminación anticipada del colaborador eficaz. También tenemos, el colaborador eficaz es también otra figura en nuestro Código Procesal Penal peruano que da alcances para poder solucionar el problema. Ejemplo, en un tema de trata de personas, donde en una cierta región opera un subgrupo, una ala, y es ahí donde empiezan a capturar a todos.
¿Y qué es lo que hacen? Uno de ellos asume, dice, ¿sabe qué? Sí, yo soy parte de la organización, pero yo soy, en su esquema de organización puede poner otro, ¿no? El que da o el que provee, ¿ya? O el que provee las vestimentas, el que provee el local. Entonces, él se acoge a la figura de colaborador eficaz porque es un pez pequeño. Y como es un pez pequeño, lo que quiere el fiscal es capturar al pez más grande, capturar al tiburón, llegar con la cabeza. Por eso que el colaborador eficaz se les da ciertos beneficios, es inclusive, si ustedes pueden investigar que el colaborador fiscal se le puede dar hasta un cambio de nombre, cambio de domicilio, cambiar de la zona donde vive a otra zona para proteger su testimonio, porque ser colaborador eficaz no solo, y lo menciono más de una vez, o sea, estas soluciones alternativas no es decir, sí, soy culpable, no, sino que tienes que demostrar tu culpabilidad. Tú demuéstralo. Sí, decía, yo soy el colaborador, yo he sido el colaborador, soy el proveedor, el que le ha dado la casa, la comida a esas personas. ¿Ya cómo lo has hecho? Aquí están los yapes, las referencias. Todo. Bien, estas figuras alternativas, como te mencionaba, principio de oportunidad, terminación anticipada, conclusión anticipada y nuestra cuarta figura que es el colaborador eficaz. El colaborador eficaz es un gran elemento que nos ayuda a resolver los conflictos, sobre todo de estos delincuentes de mayor envergadura, estos delincuentes más avesados. Ya estamos hablando de las bandas organizadas, las bandas criminales. Es ahí donde la figura de los colaboradores eficaz es necesaria. También existe el tema de colaborador eficaz para aquellos delitos de funcionarios o servidores públicos, donde yo tengo unas ideas muy distintas a lo que es todo un mecanismo de persecución, porque al final el político lo que realiza es un acto delictivo que tiene que devolver el dinero. Con una muerte política que no participe en política, y que realmente se extraiga de sus arcas lo que él quiso obtener del pueblo, tiene que devolverse y no incurrir tanto en una situación penalizada. ¿No? Porque si ustedes observan, son delitos que pueden ir de 5 años, el cohecho, 3 años, y es una investigación larga que al final solamente es un desgaste para el Estado en recursos. Tenemos que ser más eficientes. Las figuras de los colaboradores eficaces nos ayuda a resolver estas situaciones. La tendencia a la utilización en los sistemas procesales acusatorios de las fórmulas de soluciones rápidas y eficaces es lo que nos debe traer la satisfacción. Nosotros estamos en una nueva generación, en un nuevo tiempo, donde, y ustedes se pueden dar cuenta, donde la persona, 30 segundos, y si no le gustó el TikTok, baja. 30 segundos. Ya no están en la capacidad de poder retener tanto. Y es aquí, miren, ese mismo sistema neuronal que tenemos es también un sistema procesal que necesitamos. Ya nuestros juzgados se están rebalsando. Somos nosotros, los abogados, los que tenemos que hacer frente y buscar soluciones alternativas, que son estas, la terminación anticipada para resolver el conflicto. Y estas soluciones que impactan en el sistema criminal norteamericano, como les menciono, ha sido metafóricamente acuñado como McDonaldización de la justicia penal. Compartido los mismos criterios de la racionalización del negocio de comida rápida de McDonald's, sintetizado en 4 criterios: eficacia, cálculo, previsibilidad y control. Así como la comida rápida que tenemos de McDonald's, así como las fast foods, estos mecanismos también deben tener esa orientalidad, esa manera de ver rápida la solución. Y son eficaces. ¿Por qué? Se pasa de un estado de necesidad a un estado de satisfacción de las necesidades. Repito, ¿qué es lo que busca la persona? Primero, el agresor es consciente que ha agredido, porque es una persona normal, es una persona sana, sino que existe desbalances psicológicos y esto se debe a la inteligencia emocional. Los hombres, sobre todo, son propensos a ser agresivos porque no han desarrollado su inteligencia emocional, no son capaces de decirle a su pareja, por ejemplo, me siento celoso
o me siento intimidado porque eres una mujer bella. Como no hay esta comunicación, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre empieza entonces en su modo simiesco, en su modo primitivo, a realizar violencia. Y lo realiza. Más de una ocasión es el hombre el agresor. Por eso que la ley 3036.4 lo que busca es prevenir el delito. O sea, busca que este agresor asuma sus responsabilidades y no lo vuelva a hacer. Por eso que hay soluciones alternativas que son eficaces. Es un cálculo. O sea, supone la exigencia de la prestación del servicio en el menor tiempo posible. Nos ayuda, es rápido. O sea, es eficiente, es rápido. Si ustedes han llevado conciliación, este sería las MAC, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Previsibilidad. La gente sabe qué espera, no tendrá sorpresas. O sea, yo ya sé que el fiscal está pidiendo 4, entonces se va a reducir un sexto. Ya hay predictibilidad de lo que va a pasar. Y 4, que es el control, obligación de respetar las normas y pautas preestablecidas. Entonces va a haber un control de lo que ya se está acordando en el proceso. Y les menciono uno de los procesos, como les decía, que lo resolví no por terminación, sino por conclusión. La señora es una pareja que constantemente viven en violencia, pelean, se reconcilian, denuncian, pelean, reconcilian, denuncian 9 veces. Lo han registrado esto, 9 veces. Se hizo. Salió la ficha penalógica, ¿ya? Su historial, así como si fuera su récord de notas, y la señora, una mujer de 35 años, había hecho 9 denuncias y ella había recibido 8 denuncias. O sea, peleaban, denunciaban, se reconciliaban. Peleaban, denunciaban, se reconciliaban. Un círculo de violencia. La última vez, la número 9 de la señora, el atestado policial dice lo siguiente: entran a un hotel, están teniendo el acto coital, el hombre se va al baño y le empieza a llegar mensajes al WhatsApp, ¿no? La mujer no lo puede desbloquear, simplemente ve que llegan y empieza a darle besos en el cuello. El hombre regresa al cuarto, ¿no? Y empieza a darle besos en el cuello hasta que llega a la oreja y se lo muerde. Y le tira el control en la cabeza. El hombre gritó, subió el de recepción y se dio con esta, pues, situación. En ese caso yo defendí a la mujer y aplicamos una conclusión anticipada porque era innegable la situación. O sea, los videos que se estaba viendo eran videos donde entraban frenéticamente, apasionadamente, desde la recepción y empezaban a subir. O sea, la mujer en ningún momento fue obligada, violentada. En ninguna situación se ve que ella está siendo sometida, ¿no? O sea, al contrario, se está viendo de que desea tener el acceso a las relaciones íntimas. Y también tenía como prueba el fiscal no solamente este video apasionado, sino también la declaración del recepcionista, porque el recepcionista es el que los atiende, se ve en el video, y el recepcionista es el que sube a ver qué pasó. Y se encuentra con la escena de que el hombre tenía el oído mordido, y se lo estaba sujetando y lo quería él mismo colocar. Una conclusión anticipada. La señora asumió la responsabilidad y dentro de estos acuerdos donde estábamos teniendo de conclusión anticipada, porque ya era etapa de juicio, antes que inicie el juicio, se dio de que ambos tenían que pasar por el programa de mamas. Este programa es un programa donde busca que tanto el agresor como la víctima se resocialicen porque tienen una vida en común, tienen hijos. O sea, una pareja de convivientes que tiene 3 hijos para que esté en un ciclo de violencia, imagínense cómo estarán esos niños. Y es por eso la importancia de esta terminación anticipada donde prevé todos los acuerdos y todos los puntos que está teniendo. La resocialización, que asisten a sus terapias durante el transcurso de un año, las medidas que se respeten. Todo esto lo podemos desarrollar ¿cómo? En una negociación. ¿Y cuál es el mecanismo de negociación que tiene nuestro Código Procesal Penal? La terminación anticipada. Entonces, el proceso de terminación anticipada precisamente responde a estos factores de racionalización descritas. Cuando antes de la producción de un evento criminal,
la sociedad y especialmente la propia víctima espere una respuesta rápida y eficaz de la justicia formal, que satisfaga la pretensión penal con la imposición de la pena al delincuente dentro de los parámetros legales y la pretensión civil con la efectividad de la reparación del daño causado. Pero aquí yo debo hacerle hincapié, mencionarles que no en todos los casos se va a poder aplicar una terminación anticipada. ¿Y cuáles van a ser esos casos que no se puede? Los de crimen organizado. Ahí ya existe otra figura que es el colaborador eficaz. Y también en los temas de violencia sexual. Aquellos delitos que vayan contra la libertad sexual, no se va a poder aplicar la terminación anticipada. Y es aquí donde yo les voy a hablar, no únicamente como penalista, sino también como estudioso de la criminología. Como ustedes sabrán, no existe una maestría especializada netamente en criminología, sino más bien existe derecho penal y criminología, derecho penal y criminalística. Y como estudioso de la criminología, en la sociedad peruana castiga a aquellas situaciones o aquellas personas que van contra la libertad sexual. La pena es mayor, es retributiva. ¿Por qué? Porque la misma sociedad manifiesta que no puede convivir con aquellos simios que no pueden reprimir sus instintos primitivos. Es por eso que debe tener una sanción mayor y deben ser recluidos. Doctor, pero el que tiene mayor peso en un bien jurídico es la vida, y la vida es sancionado en menor categoría que la violencia sexual. Por eso te digo, en un aspecto criminológico, la sociedad peruana razona y siente del siguiente modo. Dice que no puede convivir con aquellos personas o seres humanos que no puedan controlar sus instintos primitivos. Ellos deben ser excluidos. ¿Y qué hago cuando digo excluidos? O sea, deben ser encarcelados. Deben ser extraídos de la sociedad para que los demás puedan convivir, igual que los otros elementos. Recordemos que cuando se trata de bienes jurídicos, todos los bienes jurídicos tienen la misma categoría, ninguno es más, ninguno es menos. Simplemente que de forma criminológica les estoy dando una interpretación de cómo la sociedad peruana considera de que es necesario de que estas personas sean excluidas con una sanción mayor. Y es por eso que no se les está permitiendo que tengan este beneficio de una terminación anticipada, porque se condena. Lo que puede lograrse antes del juicio a través de esta suerte de transacción entre el fiscal y el imputado sobre las circunstancias del hecho punible, la pena y la reparación civil llevada al juez de investigación preparatoria para su homologación, en tanto cumpla con los criterios de suficiencia probatoria, legalidad y razonabilidad. Les voy a contar una de las muchas anécdotas que van a escuchar esta noche. Uno de los procesos que llevé yo en la ciudad de Piura, y lo voy a llamar un chico enamorado. ¿Qué ocurrió? Este chico enamorado que trabajaba en el área de cobranzas de Ripley, tenía su enamorada que era de nacionalidad venezolana y quería impresionarla con lujosas mentes, prendas, con artefactos, o sea, quería enamorarla. Y es, como les digo, es un problema psicológico del hombre. Algunos son agresores, otros con su baja autoestima, lo que quieren es sobrecompensar dando. ¿Ya? El hombre que es sano no es ni agresor ni sobrecompensa la carencia que tiene. Simplemente es como es. Ustedes ya lo van a ir trabajando durante todo. Y si quieren, lo pueden encontrar en mis redes sociales, donde hablo detenidamente sobre esto que es inteligencia emocional, descrito desde una manera, desde una óptica de la criminología peruana. Muy bien, mi cliente, el hombre enamorado, empieza a hacerle regalos y, como toda dama, acepta los regalos y la chica le dice, ¿sabes qué, amor? Necesito yo un celular. No te preocupes, yo te voy a regalar un iPhone. En ese momento estaba el iPhone 12 de moda. Te voy a regalar un iPhone 12. Pero no tenía dinero. Esos celulares de alta gama son sumamente costosos en su tiempo, le estoy diciendo, el iPhone 12. Entonces lo que hace es, entra al área de cobranzas y él empezaba a regalar, a hacerle regalos, extraía de los clientes, pero montos pequeños, 150, 200. Pero ahora que quería regalar el iPhone,
a una ciudadana, estando él en Lima, y a una ciudadana de Piura, extrae su tarjeta y saca por lo menos 3.200 soles para comprar el celular. O sea, hace un movimiento, cambia de lo que tiene esta señora, lo pone al otro. Cuando la señora se va a la farmacia a comprar con su tarjeta de crédito, se da cuenta de que no tiene saldo y se asombra y hace la denuncia. Y se empieza a hacer la búsqueda de las transacciones y empiezan a llamar a todos aquellos que están teniendo contacto con esa tarjeta. El muchacho después de un tiempo que está durando la investigación, termina con su señorita enamorada y ella es la que se lleva todos los regalos que había hecho, porque es lógico, es parte de. Y el hombre quedó con un proceso de investigación. Me decía, pues doctor, ¿qué es lo que puedo hacer? Mire, van a dar conmigo, sea como sea, porque los demás también, el jefe está también haciendo su investigación. Yo te comento lo siguiente, estamos observando que sí eres responsable y para no dilatar el proceso, porque al final, si muy bien puedes aplicar o el fiscal, como tienes conocimiento sobre los ciberdelitos, podrías quedar absuelto, aún te quedaría la investigación que te está haciendo Ripley. Y Ripley sí, pues le pasaría toda la información que necesitaría la fiscalía para acusar. Y existe el mecanismo que te estoy mencionando, que estamos trabajando esta noche, que es terminación anticipada. Entonces le decía a nuestro buen amigo enamorado, bueno, tendrías que asumir las consecuencias de tus actos. Asumir las consecuencias de tus actos es que tú te responsabilices sobre las acciones que estás haciendo. No puedes tú hacer eso por ganarte el aprecio de alguien, tomar dinero que no es tuyo. Llegamos a la Fiscalía de Piura. En la Fiscalía de Piura conversamos con el fiscal y mencionamos de que vamos a realizar una terminación anticipada, donde él se está haciendo responsable de el cobro que ha habido. Él mismo es consecuente de que ha tenido los mecanismos, ha tenido las claves de acceso para demostrar. Llegamos a Piura, el fiscal de acuerdo, tomamos la terminación anticipada, pero aquí viene mi asombro, donde el juez, como juez de garantías, como muy bien su título se lo ha ganado, y mis compañeros siempre quedan maravillados cuando me dicen, doctor Rojas, ¿usted cómo logra estar en las grandes salas? Es parte del destino y es parte de la habilidad que uno tiene. Llegamos a Piura, un juez donde ve simplemente los crímenes de alta gama, ¿no? Los crímenes de alto vuelo, crimen organizado, bandas criminales. Y ahí justo estaba su humilde servidor haciendo una terminación anticipada. Y en esta terminación anticipada que estamos teniendo, el juez le pregunta al fiscal, fiscal, sí, es de acuerdo con lo que está obteniendo, pero explíqueme usted, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho esa compra estando en la ciudad de Lima? Señor fiscal, usted es el que acusa, no mira al abogado, señor fiscal. Y siempre ocurre, ¿no? Cuando uno hace bien su tarea y su compañero está en su intervención oral, a veces da ganas de decirle, toma, aquí está la respuesta. Entonces el fiscal tuvo que de nuevo leer su requerimiento, la terminación anticipada, donde señalábamos cómo era el proceso que él tenía para tener el acceso a las claves. Entonces eran números aleatorios donde él ya tenía registrado de las llamadas que se hacían. O sea, él registraba, si era una compra vía web, vía llamada, y él graba. Y de esa manera él tenía acceso a la clave y podía pues extraer los dineros. A veces lo hacía pasar como sobrecargo de una compra que hacía, pero este ya fue un sobrecargo demasiado alto, porque cualquiera se da cuenta cuando te falta 3.200 soles. Es prácticamente un sueldo, o diría incluso para un ciudadano peruano serían 3 meses de trabajo. Pero voy a la actitud del juez. O sea, en este juez era un juez que se preocupaba por la probabilidad, por la legalidad y la razonabilidad que había. Y le dijo, señor fiscal, explíqueme, ¿cómo es posible que un hombre estando en la ciudad de Lima pueda haber comprado un celular en otro distrito donde él no trabaja
y extraído el dinero de esta ciudadana de Perú. Y ahí estaba ya recién desarrollándose los delitos informáticos. Ese fue uno de los primeros delitos informáticos que llevé. Sí, estoy agradecido con la vida porque siempre me da el privilegio de iniciar los procesos y conforme va apareciendo la norma, estoy yo teniendo los primeros casos, como ocurre con el tema de violencia contra la mujer. Los primeros casos que salían eran casos muy novedosos donde buscábamos siempre una solución adecuada al proceso. ¿Y esto qué solución nos da o qué nos permite? Esto nos permite que el compromiso de los operadores jurídicos, jueces, fiscales y abogados, de conocer y dominar los alcances de esta importante herramienta de solución consensuada del conflicto. Y un conflicto que tiene una naturaleza penal. Recordemos que no solamente se solucionan las conciliaciones en materia civil, sino también en materia penal se puede lograr. Y uno de ellos es el principio de oportunidad, que debe funcionar como un filtro para que no todos los casos vayan a juicio, porque existe una carga procesal enorme. La terminación anticipada, que es otro convenio donde los involucrados pueden renegociar para solucionar el problema. Puesto que la ideología subyace del nuevo modelo acusatorio, es que solo lleguen a la etapa final del juicio aquellos procesos en que efectivamente persista la discordancia de teorías del caso entre la parte acusadora y la acusada. Es claro, es evidente que nos vamos a ir a juicio cuando el fiscal está diciendo de que ha habido una malversación de fondos porque el policía simplemente ha comprado en estos juegos 100 soles. O sea, ha gastado 100 soles de lo que es su dinero. Y estoy llevando un proceso judicial en esa magnitud. O sea, ha habido una extorsión y mencionan que hay policías involucrados y están investigando a uno de esos policías porque justo cuando estaban haciendo transferencias entre ellos, uno de ellos compró uno de estos juegos de azar de fútbol. A veces caemos en la ilógica del proceso. Y por 100 soles, imagínense, ¿ah? Imagínense, aquí, pues aquí no se va a aplicar terminación anticipada, aquí claramente nos vamos a ir a un proceso judicial, porque estamos discordantes entre una teoría del caso donde la fiscal acusa a un ciudadano porque está recibiendo yape de su compañero para que vaya a apostar. O sea, ¿qué culpa tiene el ciudadano de que vaya a apostar, que le guste, que sea ludópata, que le guste ver perder a su equipo? Que corresponde a ser dilucidado luego de una exigente acusación probatoria a través del método contradictorio. Aquí tenemos que ver que la veracidad de las hipótesis incriminatoria o exculpatoria. Va a haber situaciones que se tienen que resolver por terminación anticipada y va a haber situaciones donde obviamente vamos a ir a un proceso judicial porque no estamos de acuerdo con la hipótesis o la teoría del caso que tiene fiscalía. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando nos vamos en delitos de funcionarios. Se estaba acusando también por enriquecimiento ilícito, y aquí es donde nos fuimos también a un proceso judicial. Miren, ¿cómo era el proceso? El proceso era que un ingeniero no podía cobrar porque SUNAT lo registraba, no puede cobrar más de 46,000 al año. ¿Qué hacía él? Contrataba a unos ciertos obreros y los hacía que ellos emitan su recibo por horario por 3,000, 4,000 soles, ¿ya? Él se cogía pues 2,800 y al obrero le daba la diferencia, les daba 1,800, 500 soles, lo que era el día. De acuerdo al grado de experiencia que tenían, operario, obrero, maestro, él les iba dando. Pero hacía esa jugada, o sea, involucraba a otras personas. Y ya la fiscal estaba denunciando como enriquecimiento ilícito a esos pobres obreros, donde en el testimonio se veía también su grado, donde no tenía nada que ver en la responsabilidad por su grado de instrucción que tenían. Un grado donde muchas de las personas no estaban capacitadas, o sea, prácticamente desconocían que era SUNAT, nunca habían estado en SUNAT. Entonces, la oportunidad de petición. ¿Cuándo se da la oportunidad de petición de una TEA, de una terminación anticipada?
El fiscal o el imputado, en forma exclusiva y excluyente a los demás sujetos procesales, pueden peticionar al juez de investigación preparatoria y luego, despedida las disposiciones de formalidad de investigación y por reglas hasta antes de la acusación, con la excepción del artículo 350, ¿no?, de nuestro Código Procesal Penal, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, presentándose las siguientes alternativas. Uno, el fiscal presenta el requerimiento de terminación anticipada con o sin acuerdo provisional. O sea, simplemente presenta el requerimiento diciendo de que se está llegando a una terminación anticipada porque el investigado está asumiendo su responsabilidad. Segundo, el imputado presenta solicitud con o sin acuerdo provisional. Es decir, y esto tiene que ser porque el involucrado es el investigado. Entonces, al ser el investigado, el fiscal no se puede oponer. O sea, podría ocurrir de que el fiscal diga, no, este es un caso que yo voy a ganar y lo voy a sumar a mi vaga experiencia, a mis rayas de tigre. Y como yo quiero sumar siempre los casos en juicio y quiero que los culpables siempre estén en la cárcel, yo no voy a presentar el escrito de requerimiento de terminación anticipada. Pues lo puede hacer el imputado. El imputado puede presentarle a la investigación preparatoria que solicita un beneficio de terminación anticipada y el fiscal no puede negarse. O también una tercera situación donde el fiscal y el imputado presentan solicitud conjunta con acuerdo provisional. Donde ambos se ponen. Esta de aquí es lo que yo realicé en la ciudad de Piura, donde ambos nos poníamos de acuerdo sobre la presentación de la terminación anticipada, sobre el tema de delitos informáticos, que era recién nuevo. Les estoy hablando del año 2016, ¿eh? O sea, es una experiencia bastante grande la que tiene Rojas y Abogados sobre temas de derecho penal. Y ustedes van, los que están participando en este curso, van a poder observar no únicamente la metodología que tenemos en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil, en el ámbito laboral, que eso ya lo hemos dejado para el último de nuestro curso, que nos van a enseñar muchas cosas que es necesario para poder argumentar y tener una estrategia de defensa. ¿Cuáles son los sujetos procesales legitimados? Nos estamos hablando entonces que la instancia de terminación anticipada son el fiscal y el imputado. Y aquí no se puede oponer, les decía, no se puede oponer, por ejemplo, el agraviado. El agraviado no puede decir, fiscal, por favor, vaya a juicio. No, si ya se está poniendo de acuerdo con el imputado, ¿qué es lo que más desean ellos? Que asuma la responsabilidad de los hechos. Asumir la responsabilidad de los hechos, que se declare culpable, esa es la victoria que está buscando el fiscal. Como les menciono, no se trata de que es más juez o es mejor abogado el que siempre está en juicio oral, sino más bien es más abogado aquel que puede resolver los problemas sin acudir al proceso judicial. Lo vamos a desarrollar en todo este transcurso y este tema que tenemos. Disculparán la demora, pero nos vamos a explayar un poco más, porque es necesario que hagamos una reflexión sobre la importancia de las cualidades de un negociador, de un abogado que no únicamente vea el código penal como un código adversarial donde se trata de un principio de igualdad de armas y como si fuera un gladiador romano tiene que batirse a duelo, no, sino más bien recordemos que nosotros somos hijos ilustres de Grecia, donde nuestra oratoria, nuestra negociación es la que prevalece. Y es aquí donde los sistemas de negociación que extraemos desde la misma Roma nos permite hablar al púlpito. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Qué me está diciendo? Les estoy diciendo que es parte de nosotros este mecanismo de solución de conflicto. Nosotros, como estudiantes de derecho, sabemos resolver nuestros problemas sin ir al Poder Judicial. Y esa calidad de formación es la que debemos ir siempre pregonando en el transcurso de nuestros días. El derecho penal es lo que nos va a ayudar a resolver
¿Ya? Muy bien, entonces, a través de esta reflexión, lo que yo busco es que ustedes puedan entender que ustedes son capacitados para resolver los conflictos, sometiéndose a los principios que nos da nuestro Código Procesal Penal, el principio de legalidad, objetividad, que permite actuar en defensa del interés público ante la producción del delito, pretensión penal y del derecho de los ciudadanos a la reparación económica del daño derivado del ilícito. Esto también va a las reuniones informales. Las reuniones informales que se puede tener. ¿Y a qué me refiero con reuniones informales? Significa de que tú mismo, como abogado, puedes ir a fiscalía un día X y decir, ¿sabe qué, doctor? Lo que estamos teniendo es que queremos someternos a una terminación anticipada. No es necesario la formalidad. ¿Y cuál es la formalidad? Es presentar escritos. No necesitas tú presentar escritos. Lo puedes hacer de manera informal. ¿Y cómo controlábamos esto de manera informal cuando era la pandemia? Por ejemplo, lo hacíamos a través de los WhatsApps. También podemos tener los mecanismos alternativos. Estas reuniones previas que vamos a tener presentan formalmente la petición de incoacción del proceso especial en sede judicial, es decir, la forma, modo y circunstancias lo deciden automáticamente las partes sin intervención alguna del juez. En la práctica, basta la petición oral o escrita dirigida al fiscal por el imputado sancionando de su abogado para que empiece la reunión. Ello no ostenta que el propio fiscal, según sea el caso, tenga la necesidad de proporcionarle la incoación de una terminación anticipada. En ambas situaciones puede ser tanto el imputado como el agraviado, el imputado como el fiscal puedan solicitar o puedan decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una terminación anticipada? El fiscal le puede decir también, ¿por qué no hacemos una terminación anticipada? Ojo, hay que tener mucho cuidado aquí, porque también el fiscal puede invitarte a una terminación anticipada porque no tiene sólido el caso. Entonces, ¿por qué estás acusando a una persona que estás observando que no hay elementos de convicción suficiente? Ahí tendríamos que ir a un proceso judicial para demostrar eso, la inocencia. Un proceso que estaba llevando donde el fiscal está diciendo de que hay violencia psicológica porque mi patrocinado rompió una luna. O sea, romper una luna no es violencia psicológica. Vamos a ver cómo él va a sustentar eso en juicio porque la pericia psicológica demostró de que no hay daño ni afectación. Ahí sería ridículo, pues una terminación anticipada, porque recordemos de que esto también genera antecedentes, las terminaciones anticipadas. Oposiciones. La continuidad del trámite se entiende una vez presentada la solicitud o requerimiento al juzgado, requiere la no oposición inicial del imputado o fiscal. Es decir, si nosotros presentamos un requerimiento o presentamos una terminación anticipada, si lo presenta el fiscal, el imputado no debe oponerse. Si lo presenta el imputado, el fiscal no debe oponerse, porque son las dos personas las que se ponen de acuerdo. Que se manifieste por escrito cuando se corra traslado de la solicitud por el plazo de 5 días útiles, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso y en su caso formularán sus pretensiones. ¿Y esto dónde lo encontramos? En el artículo 468, inciso 3. Preclusión. La instauración del proceso de terminación anticipada es única y preclusiva. O sea, puede peticionarse por una sola vez, queda cerrada toda posibilidad de intentar nuevamente cuando medie auto desaprobatorio. Es decir, si tú lo solicitas y luego te das cuenta de que no te conviene hacer una terminación anticipada, quieres irte al proceso judicial, ya no lo vas a poder volver otra vez a solicitar una terminación anticipada. Es única vez se puede realizar la terminación anticipada.
lleguen a un acuerdo, incluso con tal fin pueda suspenderse la audiencia por breve término, reiniciándola en el día. Asimismo, esta facultad a solicitar aclaraciones e inclusión sugerida, no imponer la modificación del acuerdo cuando advierta omisiones o defectos puntuales. Algo que nosotros debemos saber es de que esto es una autonomía de las partes, es la voluntad de las partes a resolver un conflicto penal de carácter consensual. Como les digo, más de una situación el fiscal quiere una terminación anticipada porque su caso no es sólido. Y en otras situaciones, cuando el abogado realmente realiza una terminación anticipada, que es mi caso, es porque existen elementos de convicción que van a demostrar la culpabilidad. Les mencioné, en más de un caso de violencia contra la mujer, son los videos, los audios, los testigos que presencian el hecho. Unidad. La audiencia es única y se desarrolla en forma continua. Para efectos metodológicos, puede aceptar su división en dos sesiones. Primera, una sesión privada de debate con participación activa de los sujetos procesales a puertas cerradas. Segunda, una sesión pública de decisión exclusiva del juez de la investigación preparatoria a puertas abiertas. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos una terminación anticipada, mencionamos con el fiscal y el juez nos deja, ¿no? Él, por ejemplo, apaga ahorita son virtuales, como estamos teniendo ahorita, apaga su audio, apaga su cámara y permite que conversemos con el fiscal. Luego viene una segunda parte donde dice, y se pusieron de acuerdo, qué fue lo que desearon, y empieza y crea los elementos propicios que garantizan la celebración. Aquí viene la explicación. El juez de la investigación preparatoria, antes de preguntar al imputado sobre la aceptación o rechazo a la propuesta de la terminación anticipada, debe explicarle de manera comprensible, lenguaje claro y simple, los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones. Mire, y aquí viene un hecho interesante, cómo el juez no logra transmitir su mensaje. Por eso les digo, somos nosotros hijos de Roma. Al ser hijos de Roma, la oratoria nos pertenece. Recordemos al gran maestro Cicerón. Hay un video de una jueza, donde les dice a los imputados que se acojan a la terminación anticipada, porque si no lo hacen, van a ir a juicio y ellos van a tener que demostrar su inocencia. Esa frase quedó calada en todos nosotros los abogados que somos garantistas, somos penalistas, conocemos el derecho o somos estudiantes del primer ciclo de la facultad. ¿Cómo va a decir un juez de investigación preparatoria que tiene que demostrar su inocencia a los investigados? Y aquí hay claramente un mensaje donde no ha podido explicarse el juez. La posibilidad de ser beneficiado por una sola oportunidad y la posibilidad de concluir el proceso con sentencia anticipada. Son los beneficios. Acumulación. En los procesos por pluralidad de hechos punibles, acumulación objetiva o de imputaciones, acumulación subjetiva, se requiere del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incriminan a cada uno de ellos. Cuando hay una pluralidad, todos deben estar de acuerdo. Sin embargo, el juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos. Es decir, si hay una terminación anticipada por cierta persona, en un delito conexo se tomará ese acuerdo. Acuerdo total y acuerdo parcial. Vamos a diferenciar esto. El acuerdo total, su mismo nombre lo dice, ¿no? El imputado acepta todos los delitos incriminados, todos los imputados aceptan el delito incriminado y todos los imputados aceptan todos los delitos incriminados a cada uno de ellos. O sea, se aceptan. Aceptan los hechos, aceptan la responsabilidad, aceptan la acusación. ¿Y el acuerdo parcial en qué consiste? El imputado rechaza uno o varios delitos incriminatorios. Uno o varios de los imputados rechaza el delito incriminatorio. Uno o varios de los imputados rechazan uno o varios de los delitos incriminados. El total lo acepta todos. Y el parcial, su nombre mismo lo dice, solamente algunos aceptan uno delitos o parte de ellos. El rechazo de acuerdo parcial sobre un solo evento delictivo por alguno de los imputados y no por otros, tiene justificación en la contrasentido que supondría que un mismo hecho se considera cierto y probado gracias a la terminación anticipada
e incierto o improbado por el resultado de la actuación probatoria en juicio. Es decir, si la persona está aceptando los hechos por terminación anticipada, se considera que el hecho ha sido cierto, pero también se debe considerar que el hecho debe ser probado en juicio respecto a esa persona y a lo que le está involucrando. O sea, son situaciones apartes que no debe afectar uno, ni la terminación anticipada, ni el hecho de que el otro quiere ir a juicio por sus derechos. Bien, el juez entonces en esta situación debe calificar el acuerdo provisional de terminación anticipada, arribando entre el fiscal y el imputado sobre la calificación jurídica del hecho, la pena y la reparación civil. Aquí ustedes deben recordar que esta terminación anticipada te va a permitir saber la pena que va a tener, la pena que está pidiendo el fiscal y que eso se reduce porque es un beneficio que está teniendo. Y la reparación civil que se puede negociar, se puede conversar, se puede establecer con los involucrados. Si existe actor civil, mañana vamos a ver el proceso común conmigo y el actor civil. Y este es uno de los primeros temas que yo he dado con el Diario del Abogado y hemos llegado muchas visualizaciones y estamos ya en las 5.000 visualizaciones, eso del actor civil, porque parece que fuera nuevo, cuando en realidad no. Solamente te constituyes como actor civil y permites ser parte de las investigaciones, ofrecer videos. Eso lo vamos a conversar el día de mañana. Es entonces donde el juez va a permitir que se negocie la pena cuando hay una predictibilidad de reducción de pena y la reparación civil. Y el conjunto positivo por parte del juez de la investigación preparatoria de los parámetros mencionados, que son la justificación de la aprobación del acuerdo con las siguientes expresiones que tiene la sentencia condenatoria, porque al final se está demostrando o él está asumiendo la responsabilidad de los hechos. Muy bien, entonces, la sentencia condenatoria, recuerden de que este es un beneficio donde se declara culpable, por eso es condenado, extendida por el juez como consecuencia de la aprobación del acuerdo profesional de terminación anticipada, lo vamos a tener previsto en nuestro artículo 397 del Código. ¿Y cuáles son sus límites? Uno, no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en el acuerdo. O sea, tú no puedes ir más allá de lo que esté firmado. Tempore poter, tempore iure. O sea, lo que está en el tiempo queda en el espacio. O sea, eso es lo que único que va a hacer. En la condena no se podrá modificar la calificación del hecho objeto del acuerdo y debe aplicarse la pena, las consecuencias accesorias y la reparación civil acordada. Estas son las limitaciones. O sea, tú no vas a poder decirle, ¿sabes qué? No me va a alcanzar con lo que acordé reparación civil. No, ya lo hemos firmado. Lo que queda es el pacta sunt servanda. Lo que acuerdan las partes es lo que queda. ¿Quiénes tienen la legitimidad para transar la reparación civil? Primero, el Ministerio Público. Segundo, el actor civil. Eso ya va a ser tema de trabajo del día de mañana. Lo que sí me interesa aquí. ¿Puede el juez vincularse del acuerdo en favor dentro de los límites legales? Y esto lo vamos a encontrar en el expediente 564-2006, Guacho, que nos habla que tiene que haber una disminución en el quantum de la pena, una modificación de la ejecución de la pena efectiva a condicional. Cuando nosotros entremos a negociar, vamos a observar que estas negociaciones tienen que tener sus dos beneficios primordiales. Uno, disminución del quantum de la pena, y aquí es donde se realizó un habeas corpus debido a que no hubo una disminución del quantum de la pena cuando se desarrolló la pena ejecutada. Recuerden que la habeas corpus tiene estas designaciones para poder solucionar. Segundo, una cambio de la modificatoria. Ya no es efectiva, sino más bien es suspendida. Ya tiene una pena suspendida. Como les digo, nuestro patrocinado no entiende esto. Lo único que entiende es, doctor, ¿voy a ir a la cárcel? No, no vas a ir a la cárcel, vas a estar fuera. Ah, ya, doctor, gracias. Pero ustedes como abogados deben explicarle de que sí está siendo condenado y sí genera antecedentes, por más que esté afuera. En perjuicio, vamos a observar también que este expediente 2007-86 y el aumento del quantum de Guacho
887-2006, se resuelve declarar nula la sentencia probatoria, disminuyendo que se provoque a una nueva audiencia. No se puede dar una nueva audiencia. Y se declara nula porque los beneficios que obtiene son dos, como les menciono, disminución de la pena y de que pase de efectiva a una reservada. ¿Ya? Estas anulaciones que estás teniendo lo vas a poder encontrar en el acuerdo plenario número 5/2009, ahí te dejo la diapositiva. Y vamos ahora sí al esquema. ¿Puede emitirse sentencia absolutoria a pesar del acuerdo condenatorio? Miren lo que dice el artículo 468. Y la respuesta es sí. ¿Puede emitirse sentencia absolutoria a pesar del acuerdo condenatorio? Sí. El último numeral expresamente remite el artículo 398, cuyo texto normativo contempla la posibilidad de absolver en audiencia y terminación anticipada. Es más, el último evento realizado en la ciudad de Tacna con la concurrencia del magistrado de más alta jerarquía. Se llegó a establecer que, en efecto, sí es posible absolver en una audiencia de terminación anticipada por estas consideraciones. Decido, primero, absolver de imputación a la procesada. Por más que exista un acuerdo, también el juez puede absolverlo, debido a los elementos que les menciono. El juez es un garantista. Al ser un garantista, se preocupa ¿por quién? Por el imputado. Hay algo que aún no queda bien en nuestra imagen del derecho, porque consideran que el derecho penal lo que protege es a la víctima, cuando no. La construcción del derecho penal, esta figura es para proteger ¿a quién? Al imputado. ¿De quién? De la fiscalía. Porque recuerden que la fiscalía tiene el jus puniendi del Estado, tiene la capacidad sancionadora, castigadora. Y para frenarlo es que se ha creado el Código Penal para que él pueda delimitar su poder y de manera de gota poder realmente saber si es culpable o no y castigar. Puede declararse fundada de oficio una excepción pese al acuerdo condenatorio, excepciones de procedencia de acción, estoy mencionando, y la respuesta es que si bien podríamos entender que se ha cumplido con la conducta objetiva que exige el tipo penal, siendo el delito de violación sexual eminente doloso, considero que no se cumple con el tipo subjetivo, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Código Penal y los artículos 6.1, 6.2 y 7 del Código Penal, resuelvo declarar improcedente el requerimiento fiscal de terminación anticipada y, consecuentemente, deduzco de oficio la excepción de improcedencia de acción. Como les mencionaba, no existe terminación anticipada cuando se desarrollen los temas de violencia sexual, libertad sexual. Y esto ya lo pueden encontrar en Guacho, en el expediente 2007-005, que ya ha habido modificaciones en nuestro código referente a esto. Bien, les voy a enseñar ahora el esquema que yo quiero, cómo se determina la pena, y con esto ya voy cerrando el bloque debido a que ya es las 10 de la noche. ¿Cómo se aplica el beneficio de reducción? De un sexto de la pena. ¿Un sexto de qué? Del extremo mínimo, del extremo máximo. ¿Cómo se aplica el beneficio de reducción de la pena por confesión sincera? Recuerden que cuando estamos aplicando terminación anticipada también se subsume el beneficio de confesión sincera. ¿En qué momento se aplica el beneficio por confesión sincera? Que según el artículo 161 del Código Penal puede ser de 1/3 hasta por debajo del mínimo legal. ¿Quién aplica los beneficios? ¿Las partes en acuerdo o el juez? Y la respuesta es que el juez es el que va a garantizar, cuando en realidad los que están teniendo la propuesta es el fiscal con el investigado. Y funciona del siguiente modo. Muy bien. Pena abstracta o concominada de ley penal. Determinar de la pena concreta. Agravantes y atenuantes específicos. Agravantes y atenuantes genéricos. Factores de individualización. Aplicación del beneficio de reducción va a ser, se reduce 1/6 de la pena concreta. Si estoy observando que tiene agravantes, entonces va a tenerse que ir al extremo máximo. Y si estoy viendo que hay atenuantes, va a tener que irse ¿a dónde? Al extremo mínimo. Y a eso le aplico yo 1/6. Ejemplo. Pena abstracta o concreta en la pena. 6 años. Determinación de la pena concreta, extremo mínimo, 6.
Aplicación del beneficio de reducción de un sexto. Se reduce un sexto de la pena concreta, es decir, 1 año. Pena a imponerse 5 años. Como pueden observar, aquí he hecho un gráfico de la investigación finalizada con sesiones alternativas en el Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de La Libertad, ya en el año 2008, ¿ya? Donde vemos que la terminación anticipada está obteniendo un 53%, el sobreseimiento un 37% y el principio de oportunidad un 10%. Estos beneficios nos va a ayudar mucho a nosotros a resolver los casos que tenemos. Es de esta manera, a través de este gráfico que les presento, sobre la importancia de poder desarrollar los elementos de justicia negociable. Si tienen alguna pregunta, quedo dispuesto a poder resolver sus dudas. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo si desean. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Dulce Consuelo Torres. Una consulta. Hace un momento estaba comentando usted que se tiene que aceptar por parte del fiscal, así se tiene que aceptar el hecho de la terminación anticipada, pero prácticamente es como una obligación, ¿no? Que tiene que aceptarla de la otra parte. Pero ¿qué pasa en el caso de que no lo llega a aceptar, no lo llega a aceptar y se van realmente ya hasta juicio? Y no lo acepta, no lo acepta, a pesar de que ya lo está presentando, lo están presentando, pero no lo llega a aceptar y se van para juicio. ¿Qué Ya, podría hacer en este caso? ahí existe una figura que se llama la conclusión anticipada, donde menciono, ¿no? Y el juez va a garantizar eso. Si muy bien la terminación anticipada es un consenso de las partes, la conclusión anticipada es una potestad al juez donde se le pregunta si usted asume la responsabilidad de los hechos en lo cual obtiene el beneficio que se le desea. O sea, va a obtener un beneficio y le dice en los juicios, no sé, Consuelo, si eres abogada o estudiante, pero le dice al imputado, al asumir la responsabilidad, de estos son los beneficios que usted va a obtener. O sea, el juez va a involucrarse. Ya no es parte de si el fiscal desea o no desea, porque tenemos también la figura de qué? De la conclusión anticipada. ¿Sí, Consuelo? ¿Todo claro? Parece que no hay más Sí, sí, preguntas. doctor. Gracias. Ya. Sí, al parecer ya no hay preguntas. Sí, doctor. Bueno, le agradezco una vez más, doctor, por estar presente el día de hoy en la sesión número 2 y también invitarla para las próximas sesiones y lo mismo a los participantes, ¿no? Que puedan acompañarnos en otras sesiones porque son temas bastante interesantes vistos desde un análisis distinto que no suele verse en los diplomados o en algún tipo de ponencia. Es algo interesante lo que usted nos mencionó el día de hoy sobre mecanismos alternativos porque muchas veces solo lo primero que se busca es ir a juicio y después los mecanismos de solución alternativa. Usualmente se busca así y es bueno ver perspectivas que nos dan la otra cara, ¿no? De que podemos solucionar conflictos de otras formas sin necesariamente ir a juicio y dejarlo eso a última ratio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, participantes. Con esto damos por concluida la sesión. Y nos vemos el día de mañana también. Buenas noches.